Gracias por continuar con nosotros aquí en Cuentas Claras y estamos hablando del corrupcionario mexicano, de este libro que trata con cierta picardía mexicana los términos que utilizamos en la cultura popular de la corrupción. Y nos quedamos, Alejandro, con cómo lo había recibido el libro, la clase política, porque bueno, para mí fue importante que se presente en el Senado de la República. Participaron senadores prácticamente de todas las fracciones parlamentarias. ¿Cómo lo ha recibido la clase política? Yo creo que en general bien, no sé si por voluntad o porque los cambios que se están dando no les da otra opción más que empezar a hacer suyas estas iniciativas ciudadanas. Pero también debo decir que hubo una invitación muy cordial por parte de diferentes senadores y fui muy claro desde un principio, pidiéndoles que no se hiciera de ningún grupo parlamentario en específico, que fuera lo más plural posible, invitando, pues estuvo presente tanto el PAN, PRI, PRD, Morena a la mera hora se bajó, Partido Verde también estuvo, Movimiento Ciudadano a través de un independiente también estuvo, y yo me quedé con un muy buen sabor de boca porque permitió, primero fue un evento público y permitió decirles las cosas de una manera respetuosa, pero decirles las cosas como son. Solicitándoles también que para no caer en lugares comunes y que entonces las palabras de ellos fueran pues al aire, cada uno de ellos leyera una o dos definiciones del corrupcionario y se comprometiera a que una o dos de esas acciones hicieran algo para transformar esa realidad. Creo que también era importante y también fue importante que en mi calidad de ciudadano yo les diera la bienvenida a ellos en el Senado de la República. Porque también hay que poner las cosas en su lugar y decirlas con su nombre. El Senado de la República, al final de cuentas, es una institución, una casa que prestamos cada 6 años a un grupo de ciudadanos, pero que le corresponde a 120 millones de mexicanos. Y creo que ese tipo de mensajes en donde nos vamos ciudadanizando todos es importante para que pongamos las cosas en el lugar que deben de estar. Pues sí, pero aquí como ciudadano, cada 6 años se presta a un grupo de 128 personas que ocupan el Senado. Aquí el problema es de que del Senado se van a la Cámara de Diputados, de la Cámara de Diputados se van a sus poderes local y así ves a las mismas personas. ¿Cuántos políticos no han sido senadores? Esos mismos políticos han sido diputados 3 o 4 veces y entonces es cuando empiezas a dudar un poco o un mucho de esta clase política. Sin duda, y caemos al mismo tema que mencionábamos en un principio, que es la simulación. Yo no vería nada de malo y aplaudiría a personajes que se dedicaran a la política, siempre y cuando la rendición de cuentas fuera extraordinaria. No veo por qué no debería de ser la rendición de cuentas al mismo nivel que la de cualquier ciudadano. O, hablando desde el punto de vista empresarial, ¿por qué no los estados y municipios reportan igual que una empresa en bolsa cada 3 meses sus estados financieros? ¿Y por qué nos tenemos que esperar tanto tiempo? O sea, hay una serie de acciones que con voluntad política real y donde de verdad no se quiera aprovechar el cargo para beneficio propio, se podría transparentar de una manera muy relevante. Pero yo creo que sigue habiendo estas simulaciones, aunque estoy optimista porque veo que están sucediendo cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, y me gustaría preguntarte en cuanto a la impunidad, porque también eso es lo que cierra la pinza para mal en los actos de corrupción. Porque independientemente de que rindan cuentas o no, bueno, antes de irse no han rendido cuentas, se les encuentra cualquier cantidad de dinero que han robado y no pasa nada. Y no basta que los corruptos se vayan a la cárcel. No. Lo que se necesita es que vayan a la cárcel, que haya el repudio social, que eso también depende de nosotros los ciudadanos, y que el dinero que se robaron regrese a las arcas del Estado. Reparación del daño. La reparación del daño. Entonces, creo que ahí también todavía nos falta un trabajo por hacer, y lo que mencionas de la impunidad, sin duda es... porque corrupción hay en todos lados. Claro. En Suecia hay corrupción. Yo recuerdo hace 4 años estando en Dinamarca y en Suecia, en un viaje de trabajo que hice, conversando con varios funcionarios, me hablaban del tema de la corrupción. Pero el énfasis muy claro era la impunidad. Aquí sí, no se andan con cosas, ¿no? No reporta un funcionario, recibe un funcionario en lo oscurito un reloj y se va a la cárcel.
Ojalá estuviéramos en esos niveles. Y cuando en México analizas que de 30 a 35 millones de delitos que se cometen cada año, solo el 10% se denuncia. Y de ese 10%, más o menos solo un 40-50% inicia una averiguación previa. Habla del nivel de impunidad tan grave y que es el que más nos lastima a todos los ciudadanos. Si tuviéramos índices de corrupción, yo te diría que sustancialmente menores, pero sobre todo una impunidad con una vuelta de 160 grados, estaríamos viviendo en un país muy diferente y en parte no estaríamos viviendo la crisis de política exterior que estamos viviendo en el país a partir de la llegada del nuevo gobierno en Estados Unidos. Porque nos tomaron como piñata en las elecciones de nuestro vecino del norte por dos razones. La primera, porque no hemos hecho el trabajo interno que tenemos que hacer en términos de impunidad, de corrupción y demás. Y punto número dos, porque al realizar el Tratado de Libre Comercio dijimos, ya, hasta ahí llegamos, y no le dimos una continuidad haciéndole ver al pueblo americano la relevancia y la importancia que tenía esa sociedad que estábamos construyendo. Entonces, al olvidar esta segunda parte y sobre todo al no hacer el trabajo interno, pues nos volvimos la piñata favorita en donde se volvió muy obvio que nos pegaran. Y creo que ahora es cuando tenemos que empezar a hacer eso, ya no nada más por cómo nos vean, sino por cómo queremos convivir y vivir en México, ¿no? No, y porque si no, estamos destinados a que esto cada vez sea peor. Sin duda. Me gustaría entrar en materia porque al estarlo leyendo, me parece que hay muchísimas cosas que efectivamente ya está tanto en nuestra cultura que las pasas por alto, ¿no? Entonces, Hay una definición que me gusta mucho, si me permites, sí, por favor. que habla de esta simulación, que se refiere a un personaje que se llama el biznero. Y me voy a permitir leerla Sí. para que el público la entienda. Biznero, personaje que se hace pasar por político o empresario y cree que para ser un hombre de Estado o de negocios basta hacer business y negociazos a través de moches, palancas y demás actos de corrupción. No aporta nada ni al gobierno ni a las cadenas productivas del país. Pero eso sí, cómo porta sus cadenotas de oro, cual reggaetonero. Creo que es bien importante esa figura porque lo que hemos visto a partir de esas concesiones que dan para construir algunas carreteras o simplemente algunos funcionarios que creen que son hombres de Estado y al final solo están aprovechando su cargo para enriquecerse, genera un doble efecto muy nocivo a la sociedad. El primero es que, bueno, pues acaban robándose dinero que deberían pagar por esos hechos. Y el segundo es que tanto la figura del empresario como la figura del político son necesarias en cualquier sociedad. Cuando un personaje de estos se hace pasar como político o como empresario y no pasa nada, acaba muy desgastada la figura tanto de empresario como de político. Y entonces se van alineando intereses perversos en donde los jóvenes, cuando quieren ser empresarios o políticos, ya ven como estereotipos a esos personajes. Hablando, por ejemplo, de un Javier Duarte. Yo quiero ser político porque es que ese no es un político, ese es un biznero, ese no es un hombre de Estado, ¿no? Al igual que un empresario que se haga, o un pseudoempresario, que en el fondo no lo es un biznero. A un empresario le gusta la transparencia, la certidumbre y la competencia, porque con eso entonces realmente puede planear sus inversiones y competir. Que es el espíritu del empresario, ¿no? Y generar riqueza y bienestar en su entorno. A un político lo que le gusta es realmente poder incidir en políticas públicas y en acciones que permitan un mayor bienestar a la gente. Pero como se ha metido este personaje y se camuflajea, genera un daño muy profundo en la sociedad. Y por eso es que lo estamos haciendo evidente. Y bueno, en contraparte encontré también Lady o Lord. Lady o Lord, que Que también... es el ciudadano. Esa es la contraparte del ciudadano que se cree todopoderoso, que se cree divino por el simple hecho de tener recursos y cree que por tener recursos la ley está a su servicio, que por desgracia en México en muchas ocasiones sí lo está, no en todas, porque sí quiero hacer un énfasis muy claro. Creo que la mayoría de los funcionarios públicos son honestos y trabajan muchas horas y le pegan duro a la chamba. Sin embargo, por algunos liderazgos
de funcionarios es que queda muy denostada su función, ¿no? Es que aquí, por ejemplo, y discúlpame que te interrumpa, pero hemos tratado de hacer ese ejercicio. En primera, no generalizar. Exacto. En segunda, no señalar ni culpar, sino asumir responsabilidades cada uno desde donde nos toca. Así es. Y en tercera, esto es un espacio de construcción y no se trata solamente de señalar y también de reconocer el trabajo que hacen los servidores públicos. Sin duda. Y partiendo de la base que quien lo hace bien, pues no se le reconoce porque es su trabajo. Sin duda. Y la labor que creo que es muy importante de los medios de comunicación es destacar lo que no se está haciendo bien. Destacar lo que no se está haciendo bien y por parte de la sociedad civil, repudiar si la ley de alguna manera está teniendo sus dificultades para llevar a la cárcel, a prisión, a algún funcionario o algún ciudadano corrupto o algún lord. Si los ciudadanos repudiamos ese tipo de acciones, los incentivos empiezan a cambiar. Porque yo lo pongo en un ejemplo muy claro aquí en México. Como te decía, siendo ciudadano yucateco, hay algo que me sorprende de manera sustancial, que es el respeto a las rotondas y el respeto al máximo de velocidad en el periférico de Mérida. Tú vas en el periférico de Mérida y si te pasas de 80 a 100 kilómetros por hora y pasa algún despistado a 140, es prácticamente un hecho que 1 o 2 kilómetros adelante lo van a parar y le van a poner su infracción. O si entras a una rotonda, como si estuvieras en Europa, y no respetas que llevan la preferencia a los de la rotonda, vas a encontrar un doble efecto. Si hay un policía, te va a infraccionar. Y si no, la ciudadanía te va a repudiar y vas a recibir una cantidad de claxonazos, por no decir otras cosas, porque ya hay una costumbre en donde se respeta la preferencia de la rotonda. Y ahí estás hablando de Yucatán. No te tienes que ir al ejemplo de la persona que se va a Estados Unidos. Entonces sí se puede, pero se necesita la combinación de ambos factores. La aplicación de la ley y también la sanción o el premio por parte de la ciudadanía. O sea, aquí en este espacio ha sido recurrente el ejemplo del alcoholímetro. Sin duda. Que desde el día 1 surgió sin actos de corrupción y ha funcionado y cumplió o sigue cumpliendo desde mi punto de vista su objetivo, que es reducir los accidentes por personas alcoholizadas. Y hoy ya tenemos una cultura y una conciencia completamente distinta que ves a mucha gente, inclusive empresarios que ponen a disposición de las personas que beben los taxis, les permiten dejar ahí sus automóviles, porque tú sabes que si te paran en el alcoholímetro y ya rebasaste los niveles, existen herramientas como el amparo, pero tienes que cumplir tus horas. Y hemos visto desde políticos a ciudadanos a pie cumpliendo sus horas en el torito, ¿no? Y eso tendríamos que masificarlo. Exacto. En cualquier ley y reglamento, tanto de ámbito municipal, estatal o federal, ¿no? Aquí estoy viendo, con dinero baila el perro, videoescándalo, tajada, un político pobre es un pobre político. Me parece que hay muchas frases que Ayúdame a ayudarte. vienen de toda la vida, pero se han ido incrementando. Parecería, en algún momento te parece chistoso, pero es verdaderamente alarmante, ¿no? Sí. El Pemex Gate, plantar, la narcocultura, los moches, no quiero que me den, sino que me pongan donde hay. Y algo que quisiera, yo creo que somos de los pocos autores de un libro que lo que más quisiera yo es que en unos años esto estuviera 100 metros bajo tierra y que cuando tuvieran que conocer entonces nuestros nietos cómo nos comunicábamos, tengan que recurrir a excavadoras que logren sacar y desempolvar este tipo de ejercicios. Pero sí creo y estoy convencido que ha sido un ejercicio que le ha permitido quitarle la formalidad y lo acartonado a un tema tan delicado para poder involucrar a los jóvenes en una conversación que es muy relevante. Los jóvenes muchas veces cuando leen en los periódicos, cuando ven algún programa y escuchan los miles de millones de pesos, se pierden en las cifras, porque ellos están en el día a día de la estudiada, de la novia, de la pachanga. Y como les he comentado en varias universidades que me han hecho favor de invitar y en algunos otros foros, la corrupción es que tú no puedas salir de tu universidad
y tomar un transporte público eficiente y seguro que te lleve a casa de tu novia, que puedas estar ahí visitándola y después se vayan caminando en la noche a tomar una copa al barecito de al lado y que después de ahí te puedas empezar a planificar en una conversación con amigos qué vas a querer estudiar en la maestría para que después puedas contratarte como un hombre especializado en alguna de las empresas de México. Toda esa cadena. Y que eso y que en el inter de eso no pase que te pongan una pistola en la cabeza, te quiten algo, o se lleven a tu novia, o te tardes 3 horas para moverte de un lugar a otro en el transporte público. Todo eso encaja en una razón que es corrupción. Porque al haber corrupción y como tú bien mencionabas, impunidad, es que muchas de esas cosas no están sucediendo y no se está detonando el máximo potencial del país. Cuando logras conversar con los jóvenes y entienden que esa es la razón de la corrupción, se empiezan a involucrar muchísimo más. No se involucran tanto si les dices que es entre el 6 y el 8% del PIB. No se involucran tanto si dices que es el 14% en promedio del gasto de las familias lo que se va a pagos extraoficiales. Son cifras muy relevantes, pero son cifras que no logran contagiar para que la ciudadanía y sobre todo los jóvenes en verdad se involucren a abatir este cáncer que es la corrupción. Bueno, lo que pasa es que tienes que aterrizarlo en la realidad social de cada persona. Sin duda. Y estas cifras que nos suenan frías y lejanas, no dimensionas el PIB cuánto es ni de qué manera te afecta. Este ejemplo que pones es clarísimo, porque además en un asalto te puede costar la vida. Te puede costar la vida y lo peor es que hemos caído muchas veces en decir, lo bueno es que no te hicieron nada. Y a lo mejor se llevaron los ahorros de todo un año porque traías tu computadora nueva y tu moto nueva, tu bicicleta nueva, ¿no? Y ahí es donde no podemos caer en este tipo de simulaciones. No es que lo bueno no es que no te hayan hecho nada, es que lo malo es que tengamos que estar cuidándonos de que tanto nuestra integridad física como patrimonial sea vulnerada constantemente. México no va a lograr detonar su máximo potencial si seguimos bajo esa lógica en donde no estemos cumpliendo con las necesidades básicas. Claro, Gober, estela de luz, enriquecimiento ilícito, embarazo de urnas, ejecución extrajudicial. Ahora que mencionas embarazo de urnas, un político, y eso tenemos que entenderlo muy claro, un político va a gobernar dependiendo cómo llegue al poder. Si vemos que hay políticos que lleguen a través de la simulación, del embarazo de urnas y demás, así va a gobernar. O sea, cada acción contrae una reacción muy clara. Y en ese tema hemos buscado acercarnos mucho a los jóvenes, es decir, tenemos que exigirles congruencia a las personas que busquen o aspiren un cargo de elección popular. Y no nada más que se trate de llegar por llegar, porque yo veo enorme ansia por el poder de muchas personas. Veo muy pocas ganas de servir. Son más ansias de poder que de servir y lo que necesitamos son servidores públicos, no gente en el poder como tal, ¿no? Bueno, me parece que si tú lo ves como joven, que quien llega al poder no es para ejercerlo y el bien común y esta parte de administrar la riqueza para todos, sino que se enriquece y además no pasa nada, pues es el camino fácil que los jóvenes lo pueden ver de cualquier punto de vista, para bien o para mal. Sí. Ese es el mensaje que se está enviando desafortunadamente. Ese es el mensaje y ese es el mensaje que tenemos que cambiar, por lo cual nos tenemos que involucrar y tenemos que participar cada vez más como ciudadanos. Aquí no importa que robe, pero que salpique. Imagínate qué triste definición. Algo que encontramos en los grupos de enfoque ya una vez terminado el trabajo fue que al leerlo, lo primero que te causa es gracia, ¿no? Te arranca algunas sonrisas por ahí, después acidez y después, de alguna u otra manera, se empieza a ver uno reflejado en algunas acciones aquí, tanto a título personal o en su entorno. Y es entonces cuando invitamos a que cuando sucede eso, que haya una acción y no nos quedemos nada más en la reflexión, porque las reflexiones sirven mucho, pero para las aulas. Yo creo que a todos los que lo leemos o lo ojeamos te da risa, porque claro, te ves reflejado aquí. De alguna manera. Quien diga que no, con algún pariente, tú directamente, pero o lo has replicado, lo has pensado o lo has hecho.
de alguna Quien manera. diga que no es una falsedad, me parece que eso es lo más grave, ¿no? Que todos, nadie podemos decir que no. Sí, sin duda, aunque yo creo que sí, como mencionábamos en un principio, es muy diferente el llamarle, por ejemplo, corrupto o corrupta a la señora que está destinando 20% de su ingreso semanal porque tiene que pagar por una medicina en el IMSS, en vez de gastar eso en unos nuevos zapatos para su hijo. Me parece que es muy desafortunado el generalizar a ciudadanos, sobre todo en condición de pobreza, cuando lo que pasa es que no les queda otra porque el sistema está funcionando así, pero estoy seguro que no lo hacen por elección propia, ¿no? Claro, Alejandro, tenemos que ir a un corte, pero al regresar me gustaría que platicáramos de estos esfuerzos que se están dando positivos, que vemos, no todo es negro, vemos que sí se puede y que está ocurriendo. Me parece Si muy te bien. parece bien. No se vaya, continúe con nosotros aquí en Cuentas Claras. Regresamos.